Hablando de todo esto, a mí me surge una duda en torno a la nueva ley que se ha promulgado, la ley del sí es sí, que ya ha entrado en vigencia dentro de nuestro aspecto penal, dentro del Código Penal. Entonces, teniendo en cuenta esa regulación que se ha dado a este tipo de problema social que actualmente como sociedad estamos sufriendo, y eso es indudable, ¿qué tendrías que decirnos sobre la ley sí es sí? Pues es que lo cierto es que no ha cambiado nada. Es decir, lo que pretende decir la ley sí es sí es que el consentimiento de la mujer es fundamental para que un hombre y una mujer o dos personas puedan mantener una relación sexual. Pero es que lo cierto es que nunca se ha puesto en duda el consentimiento. El problema no es si existe consentimiento o no, el problema es probar ese consentimiento. Es decir, cuando vamos a un juzgado, ¿cómo probamos si realmente la víctima quería mantener esas relaciones sexuales o no quería con su presunto agresor? Y este es el principal problema que nos dan al juzgado. Por eso yo no entiendo la norma y lo he criticado en muchas otras entrevistas, porque entiendo que esta ley lo único que ha hecho ha sido cambiar el nombre a un problema que llevamos teniendo desde hace muchísimos años. Es decir, desde que la sociedad es sociedad han existido problemas de robos, problemas de muertes, homicidios, asesinatos y por supuesto que también han existido violaciones. Y el hecho de cambiarle a la ley el nombre no va a hacer que se reduzcan estas violaciones. Desde luego tenemos un problema que se resuelve con educación o un problema sociocultural, pero desde luego cambiando de nombre a la ley no vamos a arreglar este problema. Entonces, si te he entendido bien, Antonio, o creo que te he entendido bien, el principal problema de la ley solo sí es sí es ya de entrada el título que tiene, porque desde luego nadie deja lugar a dudas en el sentido de que el consentimiento sea el valor esencial a la hora de mantener una relación sexual. No cambia el problema esencial entonces, porque sigue siendo o se sigue basando todo esto en un problema al final de prueba, ¿verdad? Claro, Jorge, porque yo te quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la forma de decir sí a una persona ha cambiado por la ley? Evidentemente no. Claro, lógicamente, si no ha cambiado, nos encontramos con el mismo problema que hemos tenido siempre. Entonces, por supuesto que el problema es el nombre, porque hemos pretendido intentar, ya con el nombre de la propia ley, arreglar un problema que tiene una difícil solución. Porque estamos hablando de que las personas que cometen este tipo de agresiones sexuales son personas que son disfuncionales, es decir, no tienen un comportamiento como la sociedad espera de ellos. Por tanto, por el hecho de cambiar el nombre a la norma, ¿tú crees que vamos a solucionar su problema? Desde luego la única forma será tratarles, evidentemente ya sea con un tratamiento médico, psicológico, desde luego yo soy abogado y no sé qué tipo de tratamiento deberíamos obligarles a recibir, pero desde luego si nosotros no partimos de la educación, este tipo de problemas no se va a cambiar. Entonces, coincidiendo con lo que tú estás diciendo, que además coincido, nos encontramos con que el principal problema de todo esto es de prueba. Pero, entonces, ¿cómo pretendes a nivel social poder erradicar este tipo de conductas? Porque desde luego lo que no podemos dar lugar es a que el testimonio de una víctima se diluya en el tiempo y no sirva para absolutamente nada. Claro, es que esto es un problema. Esto es un problema porque si nosotros hablásemos de que pensamos que fulanito nos ha robado en casa, pero no tuviéramos ninguna prueba objetiva para poderlo acreditar, desde luego no podríamos hablar en un juzgado de que fulanito nos ha robado en casa. ¿Qué sucede en este tipo de delitos y por qué es tan problemático? Porque normalmente las agresiones sexuales suelen suceder en un ámbito de intimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente lo saben el agresor y la víctima. Y muchas veces estas agresiones consiste en haberle tocado, por ejemplo, el culo a una persona o haberle tocado el pecho a una persona. Evidentemente este tipo de conductas no dejan ningún rastro biológico ni ningún tipo de prueba. La única forma que tenemos de poder enjuiciar estas conductas es creernos a la víctima. Pero eso también supondría un problema desde la perspectiva de la presunción de inocencia, es decir, cómo sin ninguna prueba de cargo a mayores, sin que exista ninguna otra prueba que exclusivamente el testimonio de la que presumiblemente se considera la víctima, sin ninguna otra prueba podemos conducir a un resultado de condena. ¿Dónde está el límite entonces entre lo que es una imputación delictiva y un elemento probatorio de esa imputación? Pues el problema es que este debate es un debate que va con una larga trascendencia y va mucho más allá de lo que planteamos hoy en día. Lo que estamos haciendo es decir que la credibilidad de la víctima es suficiente como para poder enervar la presunción de inocencia. Y esto, evidentemente, atenta en un principio contra nuestro sistema. Es decir, todos sabemos, porque así lo dice la Constitución, que en un procedimiento penal debe haber presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero ahora mi pregunta es, entonces, ¿cómo conocemos estos casos? Porque desde luego, si no hay ninguna prueba objetiva, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a todos los violadores en la calle? No, desde luego presenta un problema, sobre todo teniendo en cuenta que es una cuestión importante el plazo de prescripción de este tipo de delitos. Es decir, entiendo que una mujer, un hombre,
puede denunciar una agresión sexual habiendo pasado incluso 7 años después de que tengan lugar los hechos que va a denunciar. Entonces, evidentemente, trasladar eso con una carga probatoria a nivel judicial es sumamente complicado. Claro, y además, ¿cómo vamos a traer al proceso, 7 años después, pruebas que hubiesen sido fundamentales para poder determinar que existió este delito? Lo máximo que podemos hacer es compartir en este sentido los criterios que impone el Tribunal Supremo sobre la credibilidad subjetiva de la víctima para considerarla suficiente como prueba de cargo, lo que a juicio de muchos juristas pues supone un hándicap importante en la posibilidad de defensa de un cliente. Claro, es que hoy en día darle credibilidad subjetiva a la víctima es un problema, porque lo que nos estamos encontrando es a personas que son inocentes cumpliendo penas en prisión y nos estamos encontrando a culpables en la calle. Porque lo cierto es que lo que no podemos hacer en un juzgado es depender una pena de 10 años, de 11 años, de 12 años, como venimos hablando, al simplemente la mera creencia de que uno de los dos dice la verdad. ¿Por qué? Entiendo que debería haber, o que deberíamos intentar buscar, sería una conversación que iría mucho más a fondo, ¿no? Pero tendríamos que buscar o poder determinar elementos objetivos que nos dieran de una forma mucho más visible que hoy lo que establece el Tribunal Supremo, una visión real o una perspectiva de condena real. Porque te puedo garantizar que conozco muchas personas que son inocentes porque no hay ninguna prueba que diga lo contrario, pero que están cumpliendo largas penas en prisión. Entonces, en cualquier caso, lo que yo creo que es totalmente necesario y comprensible es ponderar un límite mínimo que creamos que sea razonable para no encontrarnos con los problemas que muchas veces nos encontramos a nivel judicial. Casos sin posibilidad real de defensa, simplemente porque una víctima, y aquí no hacemos diferenciación en este sentido, ya sea hombre, ya sea mujer, ha hecho una declaración en primera instancia, una declaración que ha mantenido en el tiempo, una declaración con algunos extremos que orbitan, que sean indiciarios, pero que no se contrasta con ninguna prueba de cargo, y es que supone un verdadero problema a la hora de defender esa posición. Es que estos límites siempre van a figurar únicamente sobre el papel. Porque, desde luego, digamos, desde una visión filosófica, es fácil sentarnos en una mesa para decir qué creemos o qué consideramos que puede servir como límite mínimo o límite máximo. Pero la realidad es que prácticamente todos los procedimientos tienen una pauta muy común. Es decir, no sabemos lo que ha sucedido porque es el testimonio de uno contra el testimonio de otro. Entonces, incluso interponer esos límites mínimos probablemente hagan que se mantenga esta situación. Porque es muy difícil poder conocer a fondo lo que ha sucedido en estas situaciones. No, desde luego estoy totalmente de acuerdo, y es fácil hablar desde nuestra perspectiva, que al fin y al cabo simplemente somos una parte más de los operadores jurídicos que actúan en todo este proceso, pero la función del legislador y de la política criminal es muy complicada, porque evidentemente no sabemos garantizar dónde está el límite mínimo. O sea, no creemos que... Yo, en concreto, en este sentido, pues te traslado una pregunta. ¿Crees que la manera de proceder sobre la credibilidad subjetiva está suponiendo tener situaciones en las que personas inocentes puedan verse con problemas serios? Creo que como se está formulando la credibilidad subjetiva, está atentando contra la presunción de inocencia, porque creo que muchas de las situaciones que vienen a nuestro despacho, que pasan por un juzgado, no se sobrepasan los límites que establece el Supremo, es decir, se cogen con pinzas y aún así, cogiendo esos extremos con pinzas, están existiendo sentencias condenatorias. Y creo que esto no es lo que dice la ley. Comparto 100% lo que estás diciendo, y además creo que es importante hacer hincapié en que no sabría decirte si, desde mi humilde opinión, si se trata ya de un problema social, de un problema educacional o simplemente de ciertos individuos que son individuos disfuncionales que creen que están en el derecho, bajo su perspectiva, de cometer ciertas conductas que desde todo punto de vista son incuestionablemente... Del todo, pero a mí me gustaría aprovechar esto para también abrir el melón y ser francos y decir, de acuerdo, evidentemente existen este tipo de conductas, pero es que el problema es que también existen denuncias falsas. Desde luego no existiría este tipo de procedimientos o no existiría esta línea si tampoco existieran personas que son inocentes que están cumpliendo en prisión. Entonces... lo primero... Bueno, al fin y al cabo el derecho no son matemáticas, eso está claro. No son 2 más 2 son 4, hay múltiples factores, múltiples puntos de vista y múltiples perspectivas sobre un problema. Y aquí es trascendental para nosotros como los penalistas la prueba de cargo. Es que sin prueba de cargo es un terreno que cuanto menos es complicado. Cuanto menos es complicado, porque desde luego en la mayoría, en el 85% de los casos, no tenemos ninguna prueba que incrimine directamente o incluso potencialmente a una persona. Existen meras declaraciones de las víctimas que se realizan y se persisten con esas declaraciones, con el paso del tiempo se sigue persistiendo en esa declaración. Entonces, es un terreno muy peligroso,
Pero no se me ocurre a mí como jurista, como abogado, como persona, sobre todo como abogado de la defensa, establecer unos límites mínimos a considerar sobre este tipo de circunstancias, porque entonces correríamos el riesgo de que, como tú bien has dicho, Antonio, dándose estas conductas en su inmensa mayoría en la intimidad de los domicilios o aprovechando que ninguna de las otras personas está observando la conducta que tú estás realizando con una chica, con un chico, me da igual exactamente, me da igual el caso concreto que nos ocupe, tenemos un problema. Claro. Porque entonces, ¿cómo vamos a proceder cuando evidentemente la víctima esté declarando una cuestión que ha pasado fehacientemente, pero que no se pueda demostrar a través de una Claro, prueba? fíjate, de hecho, muchos clientes vienen al despacho y es muy habitual la pregunta de, oye, yo salgo mucho de noche, yo no tengo pareja, si esa noche tengo la suerte de poder irme con alguien a casa, ¿qué puedo hacer para protegerme o para saber que el día de mañana no voy a tener un problema con estas circunstancias, ¿no? Y lo primero, desde luego, es, oye, lo primero que tienes que tener es respeto por la persona que tienes enfrente. Por supuesto. Pero después de que hayamos sobrepasado esa línea del respeto, lo cierto es que no puedes hacer absolutamente nada para protegerte. Porque Se llegaron incluso a hablar de contratos, de realizar contratos sobre el consentimiento. Es que a mí eso, vamos, me parece ya el don de la ironía, porque es que es realista pensar que cuando tú vas a una situación de estas y vas obligada o te están agrediendo, es evidente pensar que cualquier contrato, el consentimiento estaría del todo viciado. Es decir, el contrato no tiene ninguna validez. De todas formas... Y es más, yo puedo haberte consentido en el contrato que tú realices una serie de conductas en las que yo luego me he sobrepasado. De todas formas, sería exactamente lo mismo de lo que estaríamos hablando. Tú puedes, efectivamente, tú, bajo esa premisa que pretendían ellos, pues el legislador, o esa futura propuesta, que no sé si se iba a cumplir o no se va a cumplir, de realizar este tipo de contratos sobre el consentimiento, que algunas personas, ya te digo yo, que seguro que lo están haciendo, seguro que lo están haciendo lo del contrato. Entiendo que el problema sigue siendo el mismo. ¿Cómo pruebas el consentimiento, incluso para firmar a nivel contractual una relación sexual? Eso es. ¿Cómo pruebas que todo lo que ha orbitado alrededor de esa relación o de esa interacción sexual se ha consentido? ¿Cómo pruebas que en ninguna faceta, en ningún intervalo de tiempo, tú no hayas realizado una conducta para que no sea consentida por la otra persona? Y sobre todo, ¿cómo pruebas que ese consentimiento fue prestado libre, voluntariamente? Porque si tú quieres rizar el rizo, siempre va a haber aristas que no se puedan delimitar, que no se pueda legislar. Eso es, eso es. Por eso yo creo que el mejor consejo que se puede dar a cualquier persona en estas circunstancias es que tenga mucho cuidado, que evidentemente lo principal y lo primero es que sea muy respetuoso con la persona que tiene delante, pero desde luego que tenga mucho cuidado porque le puedo garantizar que un exceso en este tipo de circunstancias puede llevarte a un banquillo con una pena superior a 5 años, a 6 años, a 7 años de prisión en los que realmente pues, te dejen fuera de juego durante mucho tiempo. Que si se me antoja imposible, o sea, para mí a nivel práctico resulta imposible poder regular esto, porque la última consecuencia sería todas las relaciones sexuales, evidentemente que se entiende que implícitamente consentidas o explícitamente consentidas. ¿Qué vamos a llegar a conducir? ¿A que se graben las relaciones sexuales para demostrar que fueran consentidas y tal? Es que es una aberración. Esto es una situación que yo creo que se va a solucionar difícilmente, porque desde luego los criterios que impone el Tribunal Supremo para considerar una declaración o que existe credibilidad subjetiva suficiente para poderle imputar a una persona y condenarla por un delito, se me antojan problemáticos a todas luces. Claro, pero es que esto es un problema, porque ¿qué haces con todos los chicos de 18 años, 18, 19, 20, 21, 22, que salen todas las noches a las discotecas, que no tienen pareja, igual que con los chicos, con las chicas, ¿eh? Es decir, hablo con los chicos porque digamos que es un ambiente en el que socialmente está afectando más al género masculino, que es el que normalmente comete esa agresión o es el que se acaba yendo con las chicas, ¿no? Pero, ¿qué haces con todos esos chicos?